Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. Bueno, pues en esta ocasión tenemos un tema que ha venido flotando ya durante un buen tiempo y que va a tener repercusiones importantes para nuestro país. Y se trata pues del reencuentro, o si es sorpresivo o no es sorpresivo, es esperado o no es esperado. Ciertamente el reencuentro, o si es que hay reencuentro, ¿no?, entre Cuba y los Estados Unidos y sus repercusiones con el resto, pues no solamente de América Latina, sino específicamente México, pero incluso también Europa. Para esto tenemos a tres especialistas en relaciones internacionales, política internacional, cooperación internacional. Tenemos al doctor Juan Pablo Prado, quien nos acompaña nuevamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Él es profesor investigador de Cooperación Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias. Al doctor Isidro Morales, quien es profesor del Instituto de Transformación y Gobierno. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Al revés. Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Y al doctor Gustavo Vega, quien es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, pues este tema es reencuentro, ¿no? Bueno, un poco sobre la historia de las relaciones México de Cuba con los Estados Unidos. Hay películas incluso, ¿no? Hay cosas ahí. ¿Cómo está? Otra vez, si les parece de una cosa muy general a una cosa más particular, pues porque están en ciernes ya lo que son el restablecimiento de relaciones exteriores, bueno, que ya están diplomáticas entre estos dos países. Bueno, pues Cuba es un país importante, con embargo o no, con relaciones diplomáticas o no, con respecto a Washington desde siempre, ¿no? Una vez que triunfa la Revolución Cubana, ciertamente que este país, la más grande de las Antillas, aumenta su importancia política, geoestratégica para con Washington, y es ahí donde se inicia un desencuentro creciente entre estos dos países, divididos por el mar, 11 millas simplemente, y a partir de ahí, pues Cuba ha sido una piedra angular de la política exterior de los Estados Unidos. Y no precisamente por su tamaño económico o espacio territorial, sino precisamente por aspectos geoestratégicos, políticos, ideológicos, en su momento propios de la Guerra Fría, y después, una vez extinta este periodo histórico, pues lo interesante es que Cuba sigue siendo un país importante geoestratégico para con Estados Unidos y ciertamente otros países, por el gran potencial que tiene en términos turísticos, pero también por ser un bastión histórico de un país que históricamente ha realizado una política exterior defensiva respecto a terceras potencias e incluso a un sistema económico internacional que, a la luz de La Habana, pues justamente no atiende los intereses ni de la isla, ni de América Latina, ni a escala global. Isidro, ¿cómo ves tú este asunto? Me parece interesante el giro que da la administración de Obama. Lo había anunciado ya antes de tomar posición en su primera administración, y cuando hubo la famosa cumbre en Trinidad y Tobago, todos esperábamos, la cumbre de las Américas, pensábamos que iba a haber un paso más importante de acercamiento, y no lo hubo. Porque como tú dijiste, Juan Pablo, es un asunto espinoso en la política interamericana. Hay un lobby hay dos Cubas, de hecho. Está la Cuba de la isla y la Cuba de Miami, eso hay que reconocerlo, hay dos Cubas. Al revés de China, que son dos países y un mismo proyecto, dos estados y un mismo proyecto. Aquí hay dos pueblos con dos proyectos. China y Taiwán, de alguna manera. Bueno, pero para Taiwán no sirve, los chinos no reconocen a Taiwán. Pero aquí sí hay que reconocer que hay una Cuba en la diáspora, que está en Miami, que tiene un peso muy importante, y que ellos fueron en buena parte los responsables para mantener el embargo. Ahora, lo que me parece sorprendente el paso que da Obama, varios años después de haber ya tomado el poder, es que cuando anuncia ese acercamiento reconoce que el embargo fracasó. Y esto se lo han querido cobrar tanto demócratas como republicanos, porque, es decir,
no olvidemos que fue una administración demócrata que puso el embargo, fue Kennedy mismo que puso el embargo, que Estados Unidos tuvo una equivocación histórica. Y yo estoy de acuerdo con Obama. ¿Dónde estuvo la equivocación histórica de Cuba, de Estados Unidos? De que si la idea era abortar el radicalismo de la revolución cubana, recordemos que Castro visitó Nueva York, 52, en las Naciones Unidas, sí. que Estados Unidos apoyó la revolución cubana, la reconoció porque era una revolución nacionalista. Recordemos que cuando Castro estuvo en la cárcel, durante la dictadura de Machado, Batista, perdón, escribió un libro y se llama La historia me absolverá. Y si uno relee ese libro, no hay ninguna cita ni a Marx ni a Engels, nada. Era una revolución, digamos, bolivariana, Ana Martí, como le quieras llamar, nacionalista, como la mexicana. México por eso la apoyó. El cambio fue geopolítico, ¿no? En plena Guerra Fría, cuando, ahora que se han sabido que es más, están desclasificados los archivos, sabemos que prácticamente Khrushchev secuestró a Castro, que Castro ni siquiera se enteró de que le estaban armando los cohetes, en fin, fue usado. Y no le quedó otra, incluso para salvar su revolución en un momento dado, que hacerse marxista-leninista, como lo declaró históricamente en 61, si mal no recuerdo. Bueno, ¿por qué creo que es un fracaso para la política ciudadana-americana? Porque al haber mantenido el embargo, no que lo hayan puesto en el momento fue muy exitoso, porque si recordamos a Allison, ¿verdad?, que hace un estudio de caso muy interesante de las diferentes opciones que se plantearon en el momento que Kennedy discute con su gabinete qué hacer, pues había hasta, acuérdate que Bahía de Cochinos ya había sido un fracaso, había la posibilidad de mandar un ataque quirúrgico para desarmar los cohetes, que había que negociar bases en Turquía, con la Unión Soviética, en fin. El hecho es que decir que, sin embargo, me parece que fue lo mejor en ese momento, porque no hubo confrontación, fue pacífico, fue un mensaje que mandó a la Unión Soviética. El embargo era evitar que llegara justamente armamento de tipo nuclear. Pero lo mantiene y lo mantuvo hasta ahora, hasta la fecha. Y lo único que hizo, sin embargo, en mi opinión, es fortalecer el gobierno de los Castro. No voy a entrar ahorita le seguimos de los Castro. Y eso hizo que cualquier tipo de reforma que ya empezó a haber desde los años 70 fue imposible, porque siempre los hermanos Castro, fue una dupla, los hermanos Castro siempre alegaban de que estaban amenazados, de que había enemigo externo, y esto se materializaba porque sí existía el embargo. Y estaba el embargo ahí, evidentemente. Entonces, creo que lo único que hizo es retrasar todo el proceso de cambio, que yo creo que hubiera sido factible ya a partir de los años 80, si se hubiera levantado, suavizado el embargo y permitir una mayor influencia de otras ideas en Cuba. Bueno, sí, de acuerdo. También hay que recordar por qué el embargo, es decir, el movimiento sí se radicalizó en Cuba, las expropiaciones de propiedades, mucha presión para que se hiciera algo, recuperar, en fin, todo lo que se dijo, pues un poco la respuesta, pues el embargo, para presionar. Y un poco siempre el problema ha sido, ¿qué va a pasar? ¿Debe Cuba reponer todo lo que expropió? Y parte de lo que explica la comunidad cubana en Miami es eso, son gente que fueron expropiados, que están ahí, que están exigiendo que haya una respuesta. Entonces, parte de lo que crea la complicación es que, como decía Isidro, hay dos Cubas. Hay una Cuba que arguye, que tenía derecho de tener un modelo nacionalista, de expropiar, porque era importante para lograr el desarrollo. Y no hay que olvidar, en la Guerra Fría, socialismo era un modelo que era antagónico al norteamericano, y entonces la respuesta norteamericana, esto no puede tener éxito, aún semillas de mis costas. Y esto pues, empoderó también a los inmigrantes cubanos y les dio un peso político muy importante, que se expresa de muchas maneras. Se expresa en que ejercen un poder enorme sobre los votos en un estado clave que es Florida, que decide elecciones presidenciales. Entonces han tenido un peso enorme políticamente entonces tiene que ver un poco con errores tal vez de la política, pero tiene que ver también con el peso. El sistema político norteamericano depende mucho de estados, battleground states o swings, y Florida ha sido uno importante. Entonces los cubanos han ejercido un control muy, muy fuerte sobre la política exterior. Es sorprendente. Entonces, de alguna manera, ¿no? Y sobre el Partido Republicano, en fin, generalmente. Entonces ha impedido una solución, creo yo, y la inercia misma del fenómeno.
y bueno, ¿qué vamos a hacer con...? Entonces el embargo sí seguirá siendo una gran problema. Entonces Obama anunció, en efecto, yo voy a cambiar esta política, no lo hizo. Y yo creo que el cambio se explica por la elección última, en que fue para él un fracaso enorme. Se le vio como un presidente débil, que no había sido decisivo. Y entonces yo creo que ahora lo que está tratando es dejar un legado en su segundo periodo, y afortunadamente, como parte del legado, dijo, hay que reanudar relaciones. Lo que ofrecí en la primera elección es reiniciar relaciones con Cuba, pero también con México, la reforma migratoria, y no había hecho nada, y ahora anunció los programas de alivio migratorios, que han sido también algo importante, que también están frenados. También ahí hay una problemática porque es la división entre los republicanos y los demócratas. Entonces, sí es algo muy importante porque va a tener un impacto en las próximas elecciones. Y además también tiene que ver con Cuba pudo mantenerse en todo este periodo, primero por un apoyo de la Unión Soviética, y luego cuando ya terminó la Unión Soviética, se cayó, se derrumbó, logró el apoyo de Venezuela, que se volvió su mentor y su apoyo del socialismo, entonces por eso se mantuvo también, de algún modo. Y bueno, fue la crisis venezolana reciente, que de alguna manera también llevó a los cubanos a decir, pues por acá ya no hay una solución, tengo que ser pragmático y voy a tener que iniciar relaciones con... Entonces la gran pregunta es, ¿van a tener éxito con las limitantes que hay de esta comunidad cubana opuesta, al Partido Republicano opuesto, un levantamiento del embargo? Entonces, reencuentro, pues... por eso la interrogación, ¿no? Digo. Está bien. Nos tenemos que ir a un corte. Regresamos en un minuto. Estamos con ustedes en CEI en Contexto. Volvemos. También es un tema muy interesante. Sí.